Bueno, en este vídeo vamos a ver un poco los errores más comunes que cometen los despachos de abogados concursales a la hora de tener una reunión de ventas, ¿vale? Nosotros nos encargamos de revisar cada una de las llamadas que tienen nuestros clientes y les damos feedback sobre cómo mejorar, sobre todo porque le damos mucha importancia a cómo mejorar las reuniones de venta para mejorar la tasa de cierre de nuestros clientes, ¿vale? Entonces, tras revisar varias reuniones que tienen nuestros clientes y darles feedback, hemos detectado que algunos errores son los que más se repiten, ¿vale? Sobre todo cuando están empezando con nosotros en nuestro servicio. ¿Cuáles son estos errores que cometen? Que cuando hacemos estos cambios se mejora mucho la tasa de cierre. Entonces, por si no me conoce, yo soy Mario Gil y dirijo una agencia de marketing jurídica especializada en despachos concursales, ¿vale? En la que ayudamos a despachos de abogados concursales a generar 15, 20, 30 reuniones al mes con empresas que necesitan presentar un concurso de acreedores, un preconcurso o un plan de reestructuración. Por si este es el primer vídeo mío que conoces, en el primer link del enlace encontrarás una carpeta de recursos con todos los recursos que necesitas para escalar un despacho de abogados concursal, ¿vale? Desde cómo crear ofertas, desde un CRM interno, desde cómo hacer un pitch de ventas para un despacho concursal, ¿vale? Algunos de los recursos internos que utilizamos con nuestros clientes los tenéis en el primer enlace de la descripción, ¿vale? La carpeta de recursos. Y luego, por si ya me conoces y ya has visto varios vídeos míos y quieres que veamos si te podemos ayudar, en el segundo enlace de la descripción encontrarás un enlace para agendar una llamada directamente conmigo en la que veré cómo estáis haciendo las cosas hasta ahora, ¿vale? Y ver sobre todo si os podemos ayudar. Si os podemos ayudar, os lo veremos en la llamada, ¿vale? Y si no, también os diré lo que yo haría en vuestro lugar, ¿vale? Eso en el segundo enlace de la descripción. Entonces, vamos un poco con el vídeo. ¿Cuáles son los 3 errores más comunes en una reunión de ventas como abogado concursal? ¿Vale? Vamos a empezar. Vale. El error número 1. No tiene una estructura de llamada clara. Cada llamada con un administrador concursal se lleva distinto, según el día y la persona que coge la llamada. No tiene unas fases fijas, ¿vale? Y el síntoma más claro es que mezclan las fases. O sea, la mayoría no tienen unas fases claras, una reunión estructurada y suelen mezclar mucho las fases entre ellas, ¿vale? Por ejemplo, el prospecto, el administrador de la empresa con la que tenemos una reunión, os salta con una objeción o con un problema que tienen y ya directamente pasamos a explicarle cómo solucionamos estos problemas y cómo es el trámite, ¿vale? Sin antes ver un poco todos los problemas que tienen y cómo le podemos ayudar, ¿vale? Entonces, el abogado salta directamente a explicar el proceso concursal completo ahí mismo, sin terminar de preguntar. No tienen fases claras, el resultado de la reunión depende de la suerte del día y no de un proceso claro que se repite en cada llamada. Entonces, para entender un poco, la mayoría de despachos que vienen a nuestra agencia para trabajar con nosotros, algunos que tienen más de un abogado, puedes ver entre ellos que todos cogen las llamadas diferentes, ¿vale? Ninguno sigue una estructura clara y validada en cada reunión. Entonces, esto es lo que hace que cada abogado tenga su tasa de cierre, sea muy diferente y luego hay muchas discrepancias entre un abogado y otro. Uno que cierra mucho y otro que no cierra tanto. Y no saben cómo corregir esto, ¿vale? Entonces, primero que hacemos cuando entran vamos a estructurar muy bien cómo se tienen que coger estas llamadas. Entonces, vamos a revisar aquí cuál es la estructura que nosotros tenemos con nuestros clientes. Básicamente, tenemos la presentación y el posicionamiento, tenemos el sondeo, que básicamente las preguntas que hacemos para ver si le podemos ayudar, cuáles son sus principales problemas y miedos que tiene, sobre todo, ¿vale? Básicamente la etapa en la que preguntas para ver si te podemos ayudar y cómo podemos ayudarte. Luego, el puente, que es básicamente cómo conectas todo lo que te ha dicho él con lo que le vas a presentar, ¿vale? Que es básicamente el pitch. En el pitch presentar la solución y cómo te podemos ayudar de manera estructurada, ¿vale? Luego está el pitch, luego suele haber un cierre, luego un rebate de objeciones, básicamente aquí es donde suele empezar la venta, ¿vale? Todo lo demás está muy bien, pero el rebate de objeciones es donde se demuestra si una persona sabe vender o no sabe vender. Y luego suele haber un segundo cierre, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con los despachos que entran con nosotros? Hay que tener muy claro, ¿vale?, cuál es la estructura de la llamada que vamos a seguir y cómo llevarla a cabo, ¿vale? Para que todos los abogados tengan una estructura clara de lo que tienen que pasar en la llamada y a partir de aquí cómo podemos mejorarla. Porque si todos seguimos un mismo patrón, podemos ver dónde falla cada uno, ¿vale? Entonces, básicamente, esta es la estructura de reunión que nosotros utilizamos con nuestros clientes, que es presentación y posicionamiento. Básicamente, la presentación es hablar
30 segundos, un minuto, para romper el hielo y posicionamiento. ¿Qué es lo que va a pasar en esta llamada? ¿Y cómo va a ser esta llamada? Para que el prospecto tenga muy claro de lo que vamos a ver en cada momento de la llamada. ¿Vale? Esto funciona muy bien para que el prospecto tenga claro qué es lo que va a pasar en esta llamada, porque si yo no sé lo que va a pasar en esta llamada, lo más común es que el abogado empiece preguntando, el prospecto va respondiendo y luego es al revés. El prospecto pregunta las objeciones que tiene y el abogado responde. Entonces esto es lo que pasa, es que no se tenga una estructura clara y que cada llamada sea un mundo diferente. ¿Vale? Luego está el sondeo. Básicamente, ¿cuáles son las preguntas de cualificación que yo tengo que hacerle para ver si le podemos ayudar o no? Y luego dentro de esas preguntas vamos a profundizar en el dolor real que esto le supone. ¿Vale? Sobre todo en sus miedos, en sus preocupaciones y sobre todo en profundizar muy bien en cada pregunta. ¿Vale? Luego, el puente. ¿Cómo conecto lo que él me ha dicho con la solución que nosotros le vamos a proponer? ¿Vale? Con lo que nosotros hacemos, ¿cómo lo conecto? Aquí se demuestra mucho quién sabe vender y quién no. ¿Vale? Porque si yo conecto muy bien la parte del sondeo y la del pitch, el pitch va a ser mucho más fácil. ¿Vale? Luego está la parte del pitch, que es básicamente qué es lo que hacemos nosotros para solucionar el problema que tú tienes. ¿Vale? Aquí muchos abogados es cuando se ponen a hablar y se tiran mucho rato hablando, 10 minutos, que solo hablan ellos. El pitch tiene que durar como máximo 5 o 7 minutos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú le das mucha información, lo que le va a generar a ese prospecto es que tenga mucha información que básicamente que retener, ¿vale? Que la tenga que entender, y eso lo que va a hacer es que se lo tenga que pensar. Las objeciones más comunes que suelen ser, que es, me lo tengo que pensar, me lo tengo que consultar con no sé quién, ¿vale? Si nosotros le damos la menos información posible y se lo explicamos de manera que él lo entienda y cualquier persona que se lo expliquemos lo pueda entender, aquí no va a tener mucha cosa que pensar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los abogados normalmente se tiran 5, 10, 15 minutos explicando sobre su solución, hablan en un lenguaje técnico que la mayoría de gente no entiende, ¿vale? Y esto lo que hace es que tengan mucha información que pensar, ¿vale? Y que sea lo que retrase sobre todo la decisión, ¿vale? De compra. Luego está el cierre, luego está el rebate de objeciones, que es la parte donde vendemos, o sea, donde el prospecto tiene sus preguntas y cómo las resolvemos, ¿vale? Y luego el segundo cierre, básicamente hemos hecho un cierre, hemos resuelto las preguntas y luego está el segundo cierre. Luego, el error número 2. El prospecto suele liderar la llamada. Quien pregunta en una llamada es quien lidera esa llamada. Si el administrador te pregunta, por ejemplo, ¿cuánto cuesta esto? Y tú pasas a contestar la pregunta y ahí se genera un silencio, él lo que va a hacer es, por inercia, volverte a preguntar, volverte a hacerte una pregunta. Y ahí es cuando mucha gente suele perder el control, ¿vale? A partir de ahí es cuando la reunión gira en torno a ese número, no en torno a su situación real. La solución no es solo redirigir, es responder y devolver la pregunta. Te lo explico en un momento, pero antes, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo? Si respondes y te quedas callado, el administrador vuelve a preguntar y es el que pasa a tener el control de la llamada. Básicamente, si, por ejemplo, tú tienes una objeción, yo te la respondo y me quedo callado, ¿qué es lo que va a hacer la otra persona? Volver a preguntar. Si yo te resuelvo una objeción, te la respondo y te devuelvo una pregunta, yo soy el que sigue liderando la llamada. Porque el que pregunta es quién lidera la llamada. Por ejemplo, si me preguntan, me lo tengo que pensar, yo digo, vale, me parece muy bien. ¿Qué es un poco lo que tienes que pensar? ¿Vale? Y luego te dirá tal. Vale. Entonces, ¿crees que lo que hemos visto hasta ahora te puede ayudar? Sí. ¿Por qué? ¿Vale? Y luego te dará el por qué. Y él mismo se responde a la pregunta. Entonces, le dices, vale. Entonces, con todo lo que hemos visto, ¿qué es un poco lo que te tendrías que pensar? ¿Vale? Y él te va a decir todo lo que te tienes que pensar. Todo lo que se tiene que pensar él. ¿Vale? Que es básicamente las dudas que le han quedado y se las resuelvo y le devuelvo otra pregunta. Y sigo yo con la llamada. Y yo soy en todo momento el que tiene control de la llamada. ¿Vale? Muchas veces lo que pasa es que al principio lo que empiezan preguntando son los abogados, ¿vale? Les hace una pregunta, te explico el proceso y luego vas a preguntar, cuando te explico el proceso, espero a que él me pregunte. En plan, ¿vale? Hazme todas las preguntas que tengas. Y yo te las respondo. Y vuelves a preguntar. Y yo te las respondo. Y ahí, ¿qué pasa? Que llega un momento en que el otro se queda sin preguntas, yo me quedo callado, yo en caso de ser el abogado me quedo callado
Y entonces llega un momento que dice, vale, me parece muy bien, pásame, me lo tengo que pensar. O vale, me parece muy bien, pásame un presupuesto. Y dice, vale, te paso el presupuesto ahora. Y le paso el presupuesto y ahí acaba la llamada. Cuando yo tengo un tío delante que sé que le puedo ayudar, voy a intentar hacer que... Voy a intentar cerrarlo. No le voy a pasar un presupuesto ya. Como mucho, si yo resuelvo todas sus objeciones y sigue diciendo que me lo tengo que pensar, lo que puedo hacer es agendarte una segunda reunión, ¿vale? Para no perderlo. O sea, yo no lo que quiero es hacer, enviarle un mail, tener que hacerle yo todo el seguimiento y tener que irle yo detrás. Si tú resuelves todas las objeciones y aún así te dice que me lo tengo que pensar, lo tengo que consultar, no sé qué, dices, vale, lo entiendo perfectamente. ¿Cuándo te viene bien que tengamos una segunda reunión para resolver un poco las preguntas finales que tengas y para empezar? Y ahí es cuando dejo de tener que ir de detrás, ¿vale? Y agendo una segunda reunión que me va a permitir cerrarlo, ¿vale? Entonces, este es un poco el error número 2 y luego vamos al error número 3, que es, se saltan el sondeo, ¿vale? Sin diagnosticar el dolor específico, el pitch se hace genérico. Y algo genérico no conecta con la gente. Pero hay un matiz importante, no basta con preguntar, hay que usar lo que contesta con lo que nosotros le proponemos, ¿vale? Básicamente, tú en el sondeo lo que vas a hacer es preguntar. Aquí es donde tú haces todas las preguntas, sobre todo las preguntas para cualificar, ¿vale? Entonces, una vez tenemos las preguntas para cualificar, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que hacer para cualificar? ¿Vale? Cada uno sabe las preguntas que tiene que hacer para cualificar y luego hay que profundizar para encontrar el problema real que le está causando esto, ¿vale? Y el dolor, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos una pregunta y profundizamos en lo que le está suponiendo esto, lo que vamos a hacer es detectar cuáles son sus miedos, cuáles son sus inquietudes y sobre todo un poco por qué está en esta llamada, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es encontrar un poco cuáles son sus problemas reales, sus miedos y todo. Luego, cuando pasemos de hacer todas las preguntas y vemos que le podemos ayudar, ¿vale? Es cuando pasamos a la parte del puente y el pitch, sobre todo en la parte del pitch. Si yo, todo lo que me ha dicho, me olvido de lo que me ha dicho, de cuáles son sus problemas, sus miedos y tal, y le hago un pitch genérico de cómo ayuda a todo el mundo, lo que va a hacer es que eso no conecte bien con todo lo que te ha dicho, porque va a decir, vale, me ha hecho un montón de preguntas, has profundizado en los miedos y no has utilizado todo lo que yo te he dicho para a la hora de explicarme el pitch, cómo me vas a ayudar explicándome lo que te he dicho, ¿vale? Por ejemplo, si su miedo es, su preocupación principal es, no quiero perder mi casa, ¿vale? No quiero que me deriven la responsabilidad, tengo miedo a eso, tengo miedo a que pueda afectar a mi patrimonio, ¿vale? Y yo cuando le voy a explicar el pitch, le suelto un pitch genérico que le suelto a todo el mundo de cómo te vamos a ayudar, esto lo que va a hacer es que no se sienta escuchado, ¿vale? Si yo utilizo todo lo que él me ha dicho, que básicamente el sondeo, la parte del sondeo es vamos a recoger las balas, para que en la parte del pitch yo pueda utilizar todo lo que él me ha dicho para posicionarlo en cómo le vamos a ayudar. Eso lo que va a hacer es que conecte mucho, que sienta que le has escuchado, ¿vale? Esto es muy importante a la hora de una reunión de ventas, que yo siento que me has escuchado y que tú me vas a ayudar realmente a resolver mi problema, ¿vale? Entonces es muy importante dejar de hacer pitch genéricos, ¿vale? Y sobre todo, profundizar muy bien en la parte del sondeo. La parte del sondeo es la más importante de una reunión, ¿vale? Porque ahí vamos a sacar todos los problemas que él tiene, cómo le podemos ayudar y cuáles son sus miedos. Y es muy importante que utilices esto, sobre todo para posicionar lo que él te ha dicho con cómo le vamos a ayudar y luego que sea mucho más fluido, que se sienta la persona escuchada, que se haya generado una confianza de, vale, me has escuchado y sobre todo has estado muy atento a lo que yo te he dicho y has posicionado, bueno, esto no lo piensan, pero si tú sabes posicionar todo lo que te ha dicho con cómo te vamos a ayudar y no le sueltas un pitch genérico, lo que va a hacer es que se aumente mucho más la tasa de cierre, ¿vale? Y luego en el rebate de objeciones lo mismo. Utilizas las preguntas que él tiene, las resuelves también con lo que él te ha dicho, ¿vale? Entonces, sobre todo, muy importante es empezar teniendo una estructura clara, porque a partir de aquí, si yo contrato abogados para que cojan las reuniones y yo tengo una estructura validada que me cierra entre un 25, 30, 35%, yo a esa persona que contrate o que delegue las reuniones de venta la voy a poder enseñar, ¿vale? Si yo no tengo nada de esto, yo a la hora que delegue las llamadas no voy a poder enseñar a nadie, yo no voy a saber cómo corregir estas llamadas porque yo no sé qué cierro, pero tampoco sé por qué cierro. Y luego hay abogados que se le dan muy bien la venta, ¿vale? Es algo que tienen dentro. Y luego los abogados que
que no se le da tan bien, pero tampoco sé corregirlos, ¿vale? Porque al que se le da muy bien la venta no sabe por qué vende, y al que no se le da tan bien la venta tampoco sabe por qué no se le da tan bien, ni cómo corregirlo, ni cómo mejorarlo, ¿vale? Entonces, muy importante, la estructura de la llamada, ser el que lidera la llamada siempre, no perder el control de las reuniones y saber identificar muy bien cuáles son sus problemas y posicionarlos con cómo te vamos a ayudar, ¿vale? Estos 3 errores son los más comunes y cuando resolvemos estos errores es cuando se aumenta la tasa de cierre y es cuando podemos pasar a delegar las reuniones cuando tenemos las reuniones controladas. Cuando yo sé que tengo una tasa de cierre sana, cuando tengo una tasa de cierre estable y cuando puedo pasar a contratar a alguien para que tome las llamadas por mí y que yo sepa cómo enseñarle y cómo corregirle, ¿vale? Entonces, nada, si quieres que vea vuestro caso específico, en el segundo enlace tenéis de la descripción, tenéis para agendar una llamada con nosotros, veremos un poco la situación de vuestro despacho y cómo os podemos ayudar, ¿vale? Si os podemos ayudar, os lo diremos y si no os podemos ayudar, os diremos lo que haríamos en vuestro lugar, ¿vale? Entonces, nada, dicho esto, hasta aquí el vídeo.